Bueno, nuestra ponencia denominada Aspectos a considerar en el posible reconocimiento de las inteligencias artificiales como sujetos de derecho se hace en el marco de un proyecto de investigación del Semillero en Propiedad Intelectual adscrito al Laboratorio Sociojurídico en Creación e Innovación USLAB de la Universidad del Tolima. Este trabajo de investigación está realizado por Mayra Alejandra Pulsara y el suscrito Jorge Augusto Quintero Contreras. Bien, nosotros nos empezamos preguntando si la inteligencia artificial podría ser reconocida como sujeto de derechos, como ocurre con las personas jurídicas o incluso con un río. Esta pregunta también, para desarrollar esta pregunta, lo hacemos desde, bueno, ya voy a exponer el marco teórico, pero pues lo que buscamos aquí es explorar los fundamentos ontológicos de los sujetos de derecho en Colombia, analizar fuentes jurídicas en Colombia, pues que fundamenten el reconocimiento de los sujetos de derecho, relacionar este reconocimiento con las, digamos, las tendientes filosóficas de cada sujeto. Categorizar la IA, pues es una categorización corta, pero esto nos ayuda a dar luces, y es a dar luces de la respuesta a la pregunta que planteamos y reflexionar un poco sobre las implicaciones de reconocerla como sujeto de derechos. Bueno, ¿por qué hacemos esta investigación? Porque pues la inteligencia artificial ha tenido un uso muy exponencial, tiene una popularidad que se creó muy rápido porque existen otros sujetos de derechos que no son humanos en el ordenamiento jurídico, porque la IA toma decisiones que tienen consecuencias jurídicas, porque no existe una regulación respecto de la IA como sujeto de derechos y porque mm, esa idea se ha venido gestando digamos, el reconocimiento de algunos derechos, sobre todo en propiedad intelectual, con respecto de las creaciones que tiene la inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es el marco teórico? Principalmente nosotros vamos a responder o intentamos responder la pregunta desde el esquema de Hellers, que es un esquema de personalidades que él recopila. Y esto básicamente es un fundamento ontológico. Lo que se busca aquí es mirar cuáles son los entes y cuáles son las características de estos entes. ¿Sí? Entonces, él toma cuatro, acá yo expongo tres e intrínsecamente en el desarrollo de la exposición voy a exponer la cuarta personalidad, que es la jurídica. Entonces, o la legal, que simplemente nosotros lo tomamos como los fundamentos legales que eh, eh, sujetan digamos, que fundamentan o cimentan los sujetos de derecho. Entonces tenemos como primera personalidad la moral, que tiene como propiedades el libre albedrío, la racionalidad y la responsabilidad. El libre albedrío es esa capacidad de poder actuar sin algún estímulo externo, sino simplemente ser digamos, el ente o el sujeto de derechos actúa como, como él mismo, como su fuente de decisiones. La racionalidad no es esta racionalidad que se toma, digamos, que podría tener la inteligencia artificial, sino es como esa capacidad de reconocer principios morales y actuar sobre ellos, conforme a ellos. Y la responsabilidad es la titularidad o la autoría digamos, de las acciones. La personalidad psicológica se refiere a la autonomía, a la inteligencia, a la racionalidad y la responsabilidad. Entonces, aquí pues vamos a hablar básicamente de tres, que son la intencionalidad, la sintiencia y la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad o la conciencia o digamos el saber de que uno existe, ser consciente de que uno existe. La sintiencia es la capacidad de experimentar algo. Por ejemplo, el dolor no es esa es el choque, digamos, del sistema, sino es el dolor que se siente finalmente. Esas son las sintiencias. Y la intencionalidad es el estado mental que se dirige hacia algo. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en una casa, estoy pensando en un objeto material.
cosa que no hace la inteligencia artificial, y acá ya me anticipo, porque la inteligencia artificial es una probabilidad, entonces ella no lo dirige hacia un objeto, ella no sabe cómo es una casa, o si sabe es por una probabilidad, más no la puede, digamos, reflexionar sobre, no lo dirige hacia un objeto material como tal. Y la personalidad relacional, que es, digamos, son las interacciones entre los seres humanos. Entonces el animismo es darle vida o agencia a un ente. El antropoformismo es darle eh, el cuerpo humano o características humanas a los entes. La cercanía es como, digamos, ese vínculo de proximidad, y la personificación es el reconocimiento de pertenencia a una red de vínculos. Bien, ¿qué es un sujeto de derechos? Es un ente capaz de adquirir derechos y consecuencias jurídicas, o digamos de tener derechos y obligaciones. Básicamente ese es como dentro de los sujetos de derecho en Colombia tenemos la persona natural, que es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. La persona natural, pues, es quien hace el ordenamiento jurídico y hacia quién lo hace principalmente. Entonces, digamos, ontológicamente la persona natural satisface todas las personalidades que plantea Joshua Gellers, que son pues la psicológica, la moral y la relacional. ¿Por qué? Porque pues el humano es consciente de su existencia, actúa de forma autónoma, tiene una inteligencia, es responsable, es racional. Entonces, digamos, él es el que satisface absolutamente el esquema de las personalidades. Digamos, los animales no son sujetos de derecho, sino más bien antes era en el Código Civil, eran cosas, ahorita son seres sintientes. Entonces, eso, pues más que derechos, lo que se ha logrado es como prohibir acciones humanas que afecten a los animales porque son sintientes. Entonces tenemos en Colombia, por ejemplo, la ley Ángel, la ley Kiara y la ley Masolé. Esto no satisface ni a ninguna filosofía, digamos, de poshumanismo, transhumanismo, ecocentrismo, sino esto simplemente es ética animal, que lo que hace es reconocer esa sintiencia y por lo tanto le da una importancia y debe cuidarse esa sintiencia del ente o del sujeto. Los animales, entonces, dentro del esquema de las personalidades, pues, digamos, satisface la personalidad, digamos, la personalidad relacional, porque es importante para los seres humanos. Nosotros tenemos una cercanía, incluso ahorita un parentesco, también se habla, y también pues la psicológica, porque habla de la sintiencia. Entonces ahí se satisface dos personalidades y pues tiene un respaldo jurídico. Las comunidades étnicas, bueno, pues las comunidades étnicas son grupos humanos que tienen una identidad cultural diferenciada, una historia, un territorio, y pues, en Colombia son los indígenas, los afrocolombianos, los rom o gitanos y los raizales, que son los de San Andrés y Providencia. Entonces, ellos tienen una identidad cultural colectiva y un autorreconocimiento como una comunidad étnica. Entonces, ellos tienen derechos como el derecho sobre los territorios, a la consulta previa, a participar en las decisiones que los afectan, y tienen una autonomía de gobierno y de justicia. Digamos, las comunidades étnicas, básicamente la personalidad que satisface es la relacional. eh, eh, También hay un tema digamos, psicológica en cuanto a la sintiencia y la autoconciencia, y también puede haber la moral por el tema de la responsabilidad. Bueno, los ecosistemas es un sistema, un ecosistema es un sistema funcional en el que interactúan organismos vivos con elementos físicos y químicos, y esto tiene pues una relación y un flujo. En Colombia, pues tiene un fundamento constitucional, que es el artículo 79 de la Constitución Política, del artículo 95, y también tiene un reconocimiento jurídico. Pues hay un procedimiento sancionatorio ambiental, existen los delitos ambientales,
Y aquí hay dos sentencias cito que son la protección al río Atrato y a la Amazonía. Eh, pues básicamente esto que busca eh, proteger los derechos intergeneracionales, ¿sí? Y tiene un enfoque ecocentrista, aunque mm, no del todo, y esto es discutible porque pues no toma al medio ambiente, digamos, como el centro de valor, sino es importante porque tiene una utilidad humana que es la misma subsistencia. Entonces, aquí con este argumento se satisface la personalidad relacionales, pues, porque nosotros, incluso hay algunas comunidades que le dan un animismo, un un antropoformismo a la naturaleza misma, entonces es básicamente por eso, es por un tema de utilidad. Aquí ya lo estaba diciendo, tiene un enfoque filosófico que son los derechos bioculturales, y tiene una visión relacional, no poseen personalidad psicológica o moral, sino pues solo satisface una de las cuatro personas, bueno, una de las tres personalidades que estoy exponiendo en este instante. Y finalmente tenemos la personalidad jurídica, que es una ficción según Savigny. Simplemente no existe, eh, es una ficción legal que hay y obedece únicamente a un tema de necesidad-utilidad, el cual es la representación y delegación de responsabilidades, la separación de patrimonios. eh, También es un instrumento para que actúe el Estado y el comercio y pues la manifestación del derecho de reunión. ¿Qué pasa con esto? Pues la personalidad jurídica tiene derechos como son el debido proceso, acceso a administración de justicia, el derecho de petición. Bueno, no tienen, por ejemplo, el de dignidad humana, pero aquí uno que puede ver que, pues aquí es lo que se satisface es la personalidad relacional. Es importante para el humano para poder relacionar. Se crea un vínculo con este tipo de persona, pero pues carece de conciencia, de sintiencia, intencionalidad. Simplemente es como una utilidad de las personas naturales. Es decir, no, tampoco se satisface todas las personalidades. Y aquí pues ya pasa la inteligencia artificial para dar la conclusión. La inteligencia artificial pues es una serie de algoritmos y de programas de ordenador que se han diseñado para hacer tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Entonces aquí lo que se hace es se preparan unos datos, y funciona a través de probabilidades. Básicamente, eso es la inteligencia artificial, por tiempo pues la vaya a sobrepasar. La inteligencia artificial tiene una gran clasificación que es la IA débil, que es la que conocemos en este momento todos, que es esa IA diseñada específicamente para una cierta tarea o ciertas tareas. En cambio, la IA fuerte es la que sí se podría parecer al humano, entonces tiene multiplicidad de tareas y de autonomía también. Entonces tiene habilidades cognitivas, pues se podría parar, sí. Entonces, digamos, eso todavía comercialmente no se conoce, sí, no está en el mercado, por lo tanto, actualmente solo se habla de IA débil, aunque sea muy útil y tenga demasiada capacidad. Em, bueno, entonces en cuanto a la inteligencia artificial, pues inteligencia artificial no tiene ni sintiencia, no satisface la personalidad moral ni la psicológica, eh, pero sí satisface una personalidad relacional, porque digamos, al uno interactuar con la inteligencia artificial, pues tiene una agencia, tiene un antropoformismo, si se proyectan en cualidades humanas en la inteligencia artificial, hay vínculos con la inteligencia artificial, pues ya hacen parte de nuestro cowork incluso, y pues por ejemplo, en cuanto a las asistentes de voz, pues hay una personificación. Entonces, eh, pues bueno, la inteligencia artificial, eh, bueno, entonces ya lo expliqué, no tiene personalidad ni moral ni psicológica y eh, por eso nosotros concluimos que, en primer lugar, pues en el ordenamiento jurídico colombiano no hay un criterio uniforme para
digamos, que dé o que defina qué es un sujeto de derechos. Hay unos, por ejemplo, la persona natural satisface todas las personalidades, la persona jurídica no, la relacional, por ejemplo. Entonces, digamos, por ahí podría de pronto reconocerse la inteligencia artificial como sujeto de derechos. Adicionalmente, bajo un argumento transhumanista, pues la inteligencia artificial debería reconocerse como sujeto de derechos porque mejora las capacidades humanas. Sin embargo, pues esto mm, tiene, digamos, dos problemas, que es primero un sistema de responsabilidad difuso, y es que no se sabe quién responde, si la personalidad jurídica o la persona jurídica que está detrás de la inteligencia artificial, es decir, la empresa, o digamos el usuario porque fue el que puso el prompt, o la misma inteligencia artificial, pero pues la misma inteligencia artificial digamos, no puede entrar a un litigio y defenderse, o sea, tiene que finalmente esta responsabilidad se terminaría trasladando a la persona jurídica, entonces no es necesario darle una personalidad aparte de la persona, digamos, a la inteligencia artificial porque ya se satisface a través de otro ente que ya es la persona jurídica. Entonces, dicho esto, es importante, o vimos que era importante, que el enfoque no se digamos, el foco regulatorio no se pusiera hacia si es o no sujeto de derechos, sino simplemente, digamos, al tema de la ética y la transparencia algorítmica por los mismos sesgos que se puede crear a través de la inteligencia artificial y el tema de la propiedad intelectual, porque ya hay los prompts y los outputs. Los prompts específicos pueden generar outputs que, que da, por ejemplo, obra. Vale, ahí está concluyendo. Muchas gracias.